Bueno, estamos aquí otra vez para hablar de IRPH porque me encuentro estas semanas realizando recursos de apelación, algunas alegaciones, escritos, etcétera, sobre IRPH, porque, bueno, unas semanas antes de esta sentencia de Europa, del 13 de julio del 23, recibí sentencias sobre IRPH desestimadas y, lógicamente, estando en plazo para recurrir, pues lo hago y tengo que hacerlo en base, aprovechando la sentencia de Europa de 13 de julio del 23. Y además siempre intentando adelantarme un poco a lo que el Supremo y la banca, como nuevos argumentos, podrían hacer valer en defensa del IRPH. Y aquí un poco estudiando la cuestión más a fondo, tanto leyendo artículos, tanto de una parte como de otra, me encuentro básicamente con dos bloques de alegaciones. Un primer bloque, que son las alegaciones, digamos, más novedosas, más recientes de la banca respecto de la aplicación del diferencial negativo, que son las que utilizaron en defensa de sus intereses en este procedimiento del Tribunal de Justicia Europeo, que culminó con esta sentencia de 13 de julio de 2023, y alegaciones que también utilizó, como dije ya en su día, el Gobierno de España, el abogado del Estado, también en defensa de la legalidad del IRPH. Y básicamente estas alegaciones se centran en que, bueno, lo que dice el preámbulo de la circular 5/94 no tiene carácter normativo, vinculante, porque no está en el cuerpo de la misma, o que no estaba claro lo del diferencial negativo, porque la expresión que usa esta circular es sería necesario aplicar un diferencial negativo, utiliza un condicional sería y la obligación necesario, sería necesario. Y bueno, pues toda esa serie de cuestiones, ¿no? No tiene carácter normativo, vinculante, no está claro si habría que aplicar ese diferencial negativo, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones yo creo que han quedado superadas ya por la propia sentencia del 13 de julio, porque esta sentencia lo que hace es dejar a la margen esas cuestiones. Es decir, esta sentencia no entra a valorar si eso es obligatorio o no es obligatorio, tiene carácter normativo o no tiene carácter normativo, eso lo deja de lado, de hecho no entra siquiera a valorar esas cuestiones. Y al margen de eso, lo que entiende la sentencia de Europa es que es una información pertinente y relevante, lo del diferencial negativo, y que hay que examinar si al consumidor se le informó de lo que dice el preámbulo de esa circular 5/94, es decir, que era necesario, sea obligatorio, no sea obligatorio, sea un consejo, sea lo que sea, pero había que informar al consumidor de que eso estaba ahí, esas referencias al diferencial negativo. Por lo tanto, ya me da un poco igual estas alegaciones de la banca, en el sentido de que no estaba claro si es una norma o es una norma, da igual. Lo que dice Europa es que, sea lo que sea, hay que informar al consumidor de que eso estaba ahí, de que había una referencia a la aplicación de un diferencial negativo al IRPH. Y eso es pertinente y relevante a la hora de valorar la transparencia, incluso la abusividad de la cláusula de IRPH. Como digo, esto ya creo que queda superado por la propia sentencia. Pero es que además tengo aquí el expediente previo del Banco de España, previo a la publicación, a la aprobación de esa circular 5/94. Y en ese expediente previo, que bueno, descargué de internet, ya creo que lo dije en un vídeo, en un hilo de un abogado que se hace llamar Hack Bogado en Twitter, que os aconsejo que lo sigáis porque es muy interesante todo lo que comenta. Pues ese abogado colgó este expediente previo de la circular 5/94, y en esa circular lo que hace el Banco de España es dar traslado de la misma a todas las entidades relacionadas con la banca española en aquella fecha para que hiciesen sus observaciones o sus alegaciones o objeciones a esa circular. En concreto, se dio traslado del borrador de la circular a la Asociación Española de Banca Privada, a la Asociación Hipotecaria Española, a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Bien, pues voy a compartir para que veáis aquí este expediente previo, que, bueno, como podéis ver, tiene aquí su índice, su relación de documentos de todo el expediente, con los escritos de todas estas entidades que he nombrado, y todas ellas pues hicieron sus observaciones, sus alegaciones al borrador que ya contenía ese preámbulo con lo relativo al diferencial negativo a aplicar al IRPH. Bien, pero además es que en concreto hubo una entidad, concretamente fue
la Asociación Hipotecaria Española, que hizo unas observaciones o unas objeciones en concreto sobre la aplicación del diferencial negativo, haciendo referencia aquí, como veis, al preámbulo de este borrador, en este caso era borrador de la circular 5/94, y haciendo referencia al diferencial negativo que refiere ese preámbulo, bueno, pues indicando que, bueno, que la aplicación de ese diferencial negativo pues no tendría utilidad a los efectos de lo que la norma, la circular, pues quería un poco llevar a cabo, ¿no? En definitiva, verá un poco igual lo que alegaran. Lo que me interesa y lo que me importa es que conocían con antelación a la aprobación de la circular 5/94 la existencia de ese preámbulo con las referencias al diferencial negativo. Incluso, como digo, la Asociación Hipotecaria Española hizo objeciones, alegaciones a la aplicación de ese diferencial negativo, que al final no sirvieron para nada porque, aunque hubieron pequeñas correcciones respecto del borrador inicial, lo que es el preámbulo y las referencias al diferencial negativo y el anexo 9 con las tablas de diferenciales a aplicar o a restar en este caso, pues quedaron igual que en el borrador. ¿Vale? Por lo tanto, que no vengan a las entidades bancarias a decir que no conocían o no sabían, o que eso vincula o no vincula. Si vincula o no vincula, pues haberlo hecho valer aquí, ¿vale? Pues, al parecer aquí todas lo tuvieron muy claro, porque ya digo que todas menos una, menos la Asociación Hipotecaria Española, pues hicieron objeciones, menos esta, al diferencial negativo. Bien, pero como digo, esto realmente no me preocupa porque la sentencia es muy clara y, al margen de que eso fuera una obligación o no, lo que interesa es que se diera la información al consumidor. Bien, a mí lo que preocupa es el segundo bloque de línea de defensa que pudiera perfilar el Supremo, y que no es otro que seguir con su tesis, con su doctrina, porque lo que digo, lo que hace el Supremo y lo que ha hecho últimamente es que diga lo que diga Europa, yo me mantengo en mis 13. Y las 13 del Supremo en IRPH ya sabéis lo que es. Las últimas sentencias que dictó es que, bueno, que aunque la cláusula de IRPH no sea transparente, eso no significa que la misma sea abusiva. Vale. Pues aquí tenemos dos cuestiones, la transparencia y la abusividad. La transparencia pues sería todo lo referente a la información proporcionada al consumidor. Por ejemplo, otra de las cuestiones que dice la sentencia del 13 de julio es que también es necesario ver si se informó o se dio al consumidor una comparativa de otros índices de referencia aplicables o otros modos de cálculo respecto del IRPH a la hora de firmar la hipoteca en cuestión. Y eso tiene que verse o examinarse a la hora de la transparencia de la cláusula. Aún así, el Supremo había dicho que efectivamente que la cláusula no es transparente, pero que eso no implica la abusividad. Y en esos términos de transparencia y abusividad me preocupa un poco la coletilla que deja la sentencia de Europa del 13 de julio del 23, que dice que, bueno, pues hay que ver efectivamente si se proporciona al consumidor la información sobre el diferencial negativo, dice, y que también es relevante ver si esa información era accesible al consumidor. Entonces, esto de accesible es lo que a mí me mosquea, porque eso ya lo dijo el abogado general del Tribunal de Justicia Europeo, en la sentencia que se dictó en el 2020 sobre IRPH del Tribunal de Justicia Europeo. Ya dijo ese abogado general, en defensa de la legalidad del IRPH, que, bueno, que como ese índice se publicaba en el BOE y su evolución se publicaba en el BOE, pues que un consumidor medio, razonablemente informado y perspicaz, pues podría acudir al BOE a examinar pues lo que es el IRPH, bueno, pues qué significa, o qué es su definición, su evolución, etcétera. Esto ya ha sido acogido por el Supremo en otras sentencias, es decir, esas referencias en cuanto al BOE y enfocado a la transparencia de la cláusula. Lo que ocurre aquí es que la cuestión de la transparencia y de la información es de tal calado en este caso, es decir, claro, si no me informaste de que había que aplicar un diferencial negativo, ya, claro, pasamos de la información de la transparencia a la abusividad, es decir, a la ausencia de buena fe, porque digo que esa información es de tal calado que daría lugar a una mala fe de la entidad bancaria, y esa mala fe se traduce en términos de abusividad y nulidad de la cláusula en este caso.
Así que, como digo, me preocupa que para salvar la abusividad, en este caso, el Tribunal Supremo, pues utilice esa coletilla de la sentencia de Europa, de 13 de julio del 23, y diga que, bueno, que como el índice IRPH se publicaba en el BOE, se publicó en el BOE, su definición, su configuración, etcétera, y su posterior evolución, incluso lo relativo a ese preámbulo y a ese diferencial negativo, pues que bueno, que un consumidor medio pues, podía haber acudido al BOE y haberse informado del IRPH y de esa necesidad de aplicar un diferencial negativo. Me preocupa que el Supremo nos eche un poco la culpa a nosotros, al consumidor, de haberte informado, porque es que ya lo ha hecho otras veces. De hecho, en la hace poco hablé en un vídeo sobre la comisión de apertura y el Supremo, pues uno de los argumentos de peso para decir que esa comisión de apertura es válida es que bueno, pues se publicaba en la orden ministerial de 5 de mayo del 94 y que bueno, ahí se definía y que bueno, pues estaba clara su definición y como estaba ahí en el BOE, pues uno de los argumentos para que esa cláusula sea transparente y además no sea abusiva. Bien, el tema de la publicación en el BOE, ya lo analicé un poco en mi último vídeo, preguntando a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo es de accesible esto en el BOE? O ¿cómo era esto de accesible en el año 94, cuando se publica, partiendo de la fecha de publicación de la orden de la circular 5/94? Ya vimos que, bueno, en aquellas fechas, en el 94, pues Internet no era lo que es hoy en día. Es decir, en nuestros hogares no había Internet como lo conocemos hoy en día. Quizá en organismos, universidades, etcétera, había un acceso a Internet parecido a lo que tenemos hoy en día, pero en los hogares no existía. Pues bien, pues me he encontrado con una situación, estaba preparando, ya lo he terminado, les he presentado un recurso de apelación de IRPH de un préstamo de febrero del año 2008. Y claro, un poco adelantándome a lo que puede decir el Supremo, salvando esa cuestión de que cómo era de accesible al consumidor la información sobre el IRPH en el año 2008, pues me he puesto a investigar. Y claro, ¿qué dificultad plantea eso? ¿Cómo nos retrotraemos al año 2008 para ver cómo era el acceso a Internet en aquella fecha? Bueno, no hace tanto tiempo. Ciertamente en el 2008 pues ya pues el ADSL pues era muy generalizado, quizá no la banda ancha, no había fibra como hoy en día, pero bueno, el acceso a Internet pues en los hogares sí que era bastante generalizado. Pero claro, ¿y el acceso al BOE cómo era? Pues fijaos, lo que he hecho es lo siguiente. Lo que he hecho es bueno, acudir a esta página web, que bueno, he echado mano de ella en muchas ocasiones, porque a veces en algunos pleitos nos interesa ver cómo estaba una página web en un determinado momento, porque a lo mejor en el momento de interponer una demanda o de contestar una demanda ya no está así esa página web. Y esta página web, archive.org, y el apartado de Wayback Machine, lo que hace es crear snapshots o capturas de páginas web. ¿Vale? Entonces yo pongo aquí boe.es y puedo ver cómo era la página del BOE que contenía en una determinada fecha. Y aquí me va a mostrar ahora las capturas que guarda de la página del BOE. Y aquí, como vemos, fijaos, guarda capturas de la página del BOE desde el año 2000. A mí me interesa, como digo, el año 2008, porque tengo un cliente que tiene una escritura de febrero del 2008, y guarda 3 capturas. Bien, como la escritura se firmó, creo que fue por aquí, 17, 18, 19 de febrero, me voy a la captura anterior, esta de aquí, de 15 de febrero, y vamos a ver cómo era la página del BOE en aquellas fechas. Cómo era de accesible, pues buscar en este caso la circular 5/94. ¿Vale? Que la circular /94, voy a ponerlo aquí, 5/1994, del Banco de España, es de 22 de julio del 94. Por lo tanto, pues habrá que irse a este BOE, concretamente aquí, mira, el BOE, publicado en el BOE de 3 de agosto del 94. ¿Vale? Pues nada. Nos trasladamos al año 2008, febrero. Vamos a buscar el BOE del día 3 de agosto del 94. Bien. Aquí hay una opción de búsqueda. Tenemos aquí.
y vamos a ver cómo era de accesible para un consumidor esa información, porque en ese BOE de esa fecha de agosto, hemos dicho 3 de agosto del año 94, pues está publicada esta circular y hablaba esta circular del diferencial negativo y de la definición del IRPH. Y una vez aquí en el apartado de búsqueda, pues yo me voy a buscar BOE por fechas. ¿Vale? Tenemos que irnos al BOE del 3 de agosto del año 1994. Bueno, ahora mismo está cargando la página que va a acceder a la búsqueda del BOE por fechas. Y me encuentro con la siguiente sorpresa, y es que el BOE más antiguo al que yo puedo acceder en febrero del año 2008 es el BOE, o un BOE de 1995. Es decir, no hay opción, no hay posibilidad de acceder a BOEs del año 1994. Por lo tanto, en este caso, mi cliente, si hubiera accedido o si hubiera encendido la bombilla de ir a buscar en el BOE información sobre el IRPH antes de firmar su préstamo, pues lógicamente no podía haber accedido a la circular 5/94 porque no existían BOEs anteriores al año 95. ¿Vale? Es cierto que aquí da la posibilidad de una búsqueda avanzada, y aquí dice que la sección primera del BOE está desde el año 1960, pero esto no funciona, lógicamente, porque esto lo que hace es guardar capturas de página web. Lo que no guarda es el motor que hay detrás, por lo tanto el motor de búsqueda no funciona. ¿Vale? Pero bueno, yo pienso que lo más razonable, como siempre se habla, que bueno, el acceso o el BOE era público, pues un consumidor medio lo que va es a buscar el BOE donde se encuentra la circular, en este caso 5/94. Y se va a encontrar con la sorpresa de que en aquellas fechas no puede acceder a ningún BOE anterior al año 95 porque no deja. Por lo tanto, que no me venga ahora el Supremo a decir que utilizando esa coletilla o esa salvedad de la sentencia de 13 de julio de este año 2023 del Tribunal de Justicia Europeo sobre IRPH, veía que, bueno, que la información era accesible. ¿Accesible? Pues, ¿cuándo? ¿A través de qué? ¿Cómo? No era accesible. Por ejemplo, para este préstamo en concreto, de febrero de 2008, no podía acceder yo por Internet al BOE donde se publicaba esa circular 5/94. Por lo tanto, yo no podría tener conocimiento, aunque quisiera, con mis medios en mi casa, de lo que decía la circular 5/94 porque no podía acceder a ella, básicamente. Yo no sé si acudiendo a alguna biblioteca grande o algo similar, pues podíamos coger y buscar eso, pero eso ya entiendo que es pedir un esfuerzo desproporcionado al consumidor. Es decir, la búsqueda de información tiene que ser algo razonable con los medios que hay a nuestra disposición. Yo digo que con los medios que había en aquellas fechas, en el año 2008, en este caso, que yo he estudiado, para formalizar ese recurso de apelación, pues lo que he hecho es aportar estas capturas y decirle al juez, usted no me aplique eso de que el BOE era accesible, porque en el año 2008 yo no podía acceder desde la página del BOE al BOE del año 1994, el 3 de agosto de 1994. Bien, pues eso es un poco lo que yo estoy intentando adelantar lo que nos puede venir por parte del Supremo, y ya preparando mis alegaciones, que ya de hecho ya he preparado en estos escritos, en este recurso en concreto, y que yo espero que el Supremo pues, no cometa esta salvajada de decir que, bueno, que como se publicaba en el BOE, así alegremente, en términos generales, pues cualquier consumidor medio pues, podía acceder a esa información, ¿vale? Porque eso va a depender mucho de en qué fechas contrataste el préstamo y de cómo estaban los medios en aquel momento, tanto medios técnicos nuestro acceso a Internet, como los propios de la accesibilidad de la página del BOE. Así que bueno, como estamos ya en vísperas de vacaciones del mes de agosto, de terminación de este curso judicial, tenemos tiempo para pensar un poco y ponernos en la parte mala, en la parte del Supremo, a ver qué se puede inventar, pero ya os digo que un poco acotando el terreno y cerrando el círculo, yo veo que tiene pocas salidas, ¿vale? Sobre todo buscando este tipo de razonamientos y ahondando en la cuestión, este tipo de, si lo podemos llamar, investigaciones,
pues llegamos a la conclusión de que el Supremo, pues esas vías de escape que pudiera tener, pues tampoco serían muy de su provecho. Así que bueno, aquí lo dejo. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones y que bueno, paséis un buen verano, nos olvidemos un poquito del tema de RPH, a disfrutar y esperamos que a la vuelta en septiembre tengamos buenas noticias, sobre todo que el Supremo pues considere bien su postura, deje de un lado su orgullo, sus tesis y su doctrina y acate lo que ha dicho Europa en esta última sentencia de 13 de julio del 2023.